WOM. Nadie te da más. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. En este último día del mes de febrero vamos a comenzar a revisar todo lo que está marcando esta jornada a partir de ahora. Los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian. Con estas palabras, el presidente Gabriel Boric zanjó el debate sobre un eventual ajuste ministerial. Además, reiteró que es él quien debe tomar la decisión y no los partidos políticos. También aclaró que la reunión con sus ministros fijada para esta semana se movió para el 11 de marzo con el objetivo de conmemorar el primer año de gobierno. Y en un 92% bajó la presencia de carpas y rucos en el eje Alameda Providencia. Desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que la cantidad de niños, niñas y adolescentes viviendo en esas condiciones y en esa zona se redujo a cero. Eso sí, el ministro Jackson enfatizó que es un trabajo que debe ser constante y sin fecha de término. Carabineros está preparando ya un plan de seguridad frente a las movilizaciones estudiantiles convocadas para inicios de marzo. En ese contexto, el ministro de Educación declaró que no hay ninguna razón para esas convocatorias. Se hizo un llamado a que se efectúen de manera pacífica. Por su parte, la alcaldesa de Santiago también pidió que estas movilizaciones sean sin hechos de violencia. Tormentas, bajas temperaturas y tornados se han registrado durante las últimas jornadas en el centro de Estados Unidos. En el oeste del país, en tanto, han caído grandes nevadas en distintos estados, incluso en California. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos de inmediato en la región del Biobío. El número de víctimas fatales a causa de los incendios forestales en esta región aumentó a 17. Ahí está Daniela González para contarnos todos los detalles de esta jornada desde Santa Juana. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas noches. Mati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya se va a cumplir un mes desde que comenzó este gran incendio forestal que ha estado afectando a 3 grandes regiones de nuestro país, y la verdad es que las cifras señalan o más bien muestran la realidad que se está viviendo en la zona centro-sur de Chile, y es que las cifras hablan. Estamos hablando en lo que tiene relación con la cantidad de personas fallecidas. 17 se han confirmado solo en la región del Biobío, pero a nivel país son 26 personas las que han fallecido desde el 2 de febrero a la fecha. La última persona fue de hecho confirmada durante esta jornada por la delegada presidencial del Biobío. Se trata de un hombre de nacionalidad belga que estaba en la comuna de Santa Juana cuando se produjo este incendio. Estuvo en calidad de gran quemado, hospitalizado en el hospital de Concepción por varias semanas. Finalmente no pudo sobrevivir a las grandes heridas que lo vieron afectado, por supuesto, en el contexto de este incendio, y eso determina que en definitiva son 26 personas fallecidas. Estamos hablando también de más de casi 500.000 hectáreas consumidas por las llamas, pero un poco más alentadora la situación en la región del Biobío, porque han habido más control de los incendios. Hoy día hay 19 incendios en combate en todo nuestro país, 7 en la región del Biobío. Hace un mes podíamos ver cerca de 100 incendios en combate en un día, por ende esa cifra ha disminuido mucho, y las condiciones climatológicas que a pesar de que no son del todo favorables, sí están ayudando en el combate de los incendios, porque hay alta humedad, poco viento, aunque todavía se registran altas temperaturas. Sin embargo, el escenario es positivo en lo que respecta a el combate de los incendios. Se debería seguir apagando las llamas, y ya dentro de las próximas semanas, ojalá, el plan es poder extinguir al 100% el incendio forestal, por lo menos en la región del Biobío. Ese es el plan. Hoy día la delegada presidencial nos entregaba más información, un balance respecto a los incendios de las últimas horas, y también confirmaba lamentablemente esta información relacionada a un nuevo fallecimiento en la región del Biobío. Vamos a revisar esas declaraciones.
Hemos podido constatar que se ha reducido la cantidad de incendios en combate. En este momento tenemos 7 incendios en combate, de los cuales 2 son focos nuevos que se han iniciado entre el día de ayer y hoy en la mañana. Contarles que el incendio de Santa Ana está contenido. Tenemos también que lamentar el anuncio de una nueva persona fallecida. Esta persona era una persona que estaba en el hospital como gran quemado y que se ha oficializado su deceso durante el día de hoy por parte de la Policía de Investigaciones. Eso lleva el total de fallecidos durante estos incendios a 17 personas. Bueno, ahí la actualización confirmando esta noticia lamentable. Es importante que nunca deje de sorprendernos la cantidad de personas que han fallecido en este mega incendio. Han habido siniestros forestales importantes en nuestro país. Sin embargo, si es que hablamos de cantidad de personas fallecidas, de cantidad de personas damnificadas y también de viviendas, este es sin duda el incendio más grande de los últimos años en nuestro país. Por eso también es que preocupa tanto y también es que se está poniendo el foco en el proceso que viene después de apagar las llamas. Tiene que ver con la reconstrucción de las viviendas. Hay más de 2.400 casas que se quemaron en su totalidad en las 3 regiones en las que se vivió el incendio forestal, y ahora el proceso es trabajar a contrarreloj, porque la idea es que todas esas familias puedan tener sus viviendas de emergencia, por lo menos la vivienda de emergencia, antes de que llegue el invierno. Y acá en la zona centro-sur de nuestro país suele llegar el invierno, o más bien las bajas temperaturas y la lluvia, mucho antes del comienzo del invierno. Por ende, hay un trabajo que se tiene que hacer muy rápido. Se ha señalado que se está conversando con las empresas que están aportando en el proceso de levantamiento de viviendas de emergencia para que puedan acelerar el proceso. Entonces, el plan es que se estén levantando por lo menos 100 casas de emergencia a la semana. Con eso podría cumplirse el plan y el compromiso más bien del gobierno del presidente Gabriel Boric, que señalaba que de aquí al invierno todas las personas van a tener su vivienda de emergencia. Sin embargo, eso todavía no ha ocurrido en todos los sectores. Muchos de los vecinos en distintas zonas rurales nos han señalado que sí han recibido el bono de reconstrucción que entrega el gobierno. Con ello han comprado materiales, pero esos materiales los están utilizando para construir ellos mismos algunas casas, algún tipo de lugar donde poder alojar en las noches, porque nos señalaban, si es que esperan que llegue la vivienda de emergencia, lamentablemente va a llegar el frío también y no pueden precisamente sentarse a esperar. Lamentablemente es una situación que hemos visto en varias zonas, en Nacimiento, en Santa Juana, en Tomé, principalmente en lugares que son de difícil acceso, que son rurales. Nos han señalado ellos que les han comprometido la ayuda, pero que no llega todavía, y nos han solicitado también poder solicitar que nosotros pidamos más bien que se pueda llegar lo antes posible, pensando en que se podrían venir precipitaciones dentro de las próximas semanas. Conversamos con algunos vecinos hoy día en el sector de Río Lía, allá en la comuna de Santa Juana, la zona más afectada por el incendio sin ningún tipo de dudas. Allí es donde se registró la mayor cantidad de personas fallecidas en el contexto del incendio forestal en Santa Juana. Conversamos con ellos, nos contaban un poco de la realidad que están viviendo. Están sin luz, están sin agua, no tienen baño, están viviendo en carpas mientras construyen sus viviendas. Revisemos lo que nos señalaban algunos vecinos, el testimonio de los vecinos que viven ahí en el sector de Río Lía, en la comuna de Santa Juana. Ahí van a haber casas de emergencia, pero no se sabe cuándo. Yo creo que no todavía. Por aquí por lo menos no se ha instalado ninguna. Y la casa, como le dijera yo, que va a quedar estable, todavía más falta. Eso va a ser más cercano, más lejano todavía. Estamos tratando de hacer lo antes posible, antes que llegue el invierno, tratar de echar y dejar lo más avanzado posible. ¿Vas a volver a vivir acá? Eso es lo que tú pretendes, ¿cierto? Sí, lo cuanto antes. Pero sí, o sea, aprendiendo, tomando las medidas del caso. Motobomba, una piscina, siempre almacenando mucha agua. Porque aquí va a estar estos bosques unos 2 o 3 años, que brote todo de nuevo. Un proyecto muy rápido de crecimiento. Y ese es como el combustible para el incendio.
Bueno, a razón de 100 casas a la semana se estaría llegando a las 2.200 casas a fines del mes de julio. Por lo tanto, claramente urge poner el pie en el acelerador y tratar de que esa cifra aumente para que estén lo antes posible, porque las lluvias en el sur parten muchísimo antes del inicio formal y oficial del invierno, que es el mes de julio, y por lo tanto, claro, ahí hay una necesidad mayor. Pero incluso con las personas, Dani, que tú conversabas durante esta jornada, te decían que hay necesidades básicas que hoy no están siendo atendidas, que no tienen baños, por ejemplo. Sí, necesidades muy básicas. No tienen baños, Mati, no tienen agua, no tienen luz. En las zonas más rurales principalmente es donde se está dando esa situación. Les llevan ayuda de agua potable, por supuesto, pero no es lo mismo que tener acceso a la dignidad que entrega tener un baño. Por eso también ellos nos señalaban que la situación es compleja. Están quedándose en carpas y hasta ahora ha hecho calor, las noches no han estado tan frías. Se puede pasar una noche en carpa ahora, sin embargo la situación puede cambiar en solo días. Acá en la región del Biobío, tú lo señalabas bien, comienza a llover. Algunos vecinos nos decían desde marzo, desde abril ya ven lluvias. Por ende, esperar hasta julio, por lo menos para ellos, no lo van a hacer. Nos decían, no nos vamos a sentar a esperar una vivienda, tenemos que construirla. Y también han funcionado ahí en base a la solidaridad. Se han hecho rifas, se han hecho bingos, muchos amigos han donado dinero para poder comprar los materiales y comenzar la construcción de las viviendas. Ustedes escuchaban la última declaración de un vecino ahí de Santa Juana, que nos señalaba que va a construir su casa, pero ahora tomando precauciones, porque él dice que es prácticamente muy probable que se produzca un nuevo incendio forestal dentro de 3, 4 años. Ese terreno lo compró con esfuerzo, por ende va a volver a levantar su casa, pero nos decía, voy a hacer una piscina, voy a comprar motobombas para, en el caso de que venga un nuevo incendio forestal dentro de los 3 próximos años o 4 años, estar preparado. Y eso básicamente lo dice porque el sector de Riolía, y la verdad es que casi todas las zonas rurales de Santa Juana están rodeadas de árboles combustibles, de eucaliptus y de pinos también. Por ende, la rapidez que se vio de las llamas en Santa Juana precisamente tuvo relación con esos árboles que prenden fuego muy rápido. También, pensando en el inicio del fuego, se está investigando. Por cierto, Carabineros ha tenido la labor de investigar cómo surgieron algunos incendios. Se ha confirmado que hay más de 50 personas detenidas por intencionalidad en los incendios forestales. Y hoy día desde la Bocar señalaban que se está trabajando también con la Guardia Civil Española. Son expertos en incendios forestales que están ayudando en los sitios del suceso, principalmente en algunas comunas específicas, para llegar a dar con los inicios del fuego y así encontrar responsables lo antes posible. Vamos a revisar, de hecho, las declaraciones de la Guardia Civil Española, ahí pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil Española. Revisemos qué fue lo que dijo y cuáles son los trabajos que están realizando en nuestro país. Mi labor es el análisis e investigación tanto de causas como de autorías en incendios forestales, y hemos venido como parte del apoyo que da España a Chile por los incendios forestales que está sufriendo. Estamos trabajando con la Bocar en este momento en el estudio de causas de los incendios forestales que sufre la región del Biobío. Mi grupo es el especialista de incendios forestales de la Guardia Civil a nivel central. Conmigo ha venido un sargento del equipo de Zaragoza que tiene larga experiencia ya en la investigación de incendios forestales en esta demarcación. Bueno, junto al equipo español también la semana pasada había llegado un equipo italiano con las mismas características y especialización. Pero también durante todo el combate a los incendios llegaron brigadistas extranjeros, ya comenzaron a irse. Dani, ¿cuál es la situación también de los contingentes que han llegado al país? Claro, llegó mucha ayuda europea, también de países latinoamericanos que estuvieron trabajando arduamente por varias semanas, pero ya han comenzado a retirarse pensando en que cumplieron sus labores y que también el compromiso de los países era por un tiempo determinado. Hoy día, por ejemplo, va a partir un grupo importante de brigadistas venezolanos. Mañana se van a ir los brigadistas portugueses también, y dentro de las próximas horas, o probablemente el viernes, nos comentaban, van a partir también los brigadistas mexicanos
mexicanos, todos brigadistas que han sido sumamente importantes en el relevo de las personas que trabajan en CONAF, pero también en la investigación de intencionalidad de los incendios, en ayuda también para los vecinos de las zonas, por ejemplo, despeje de rutas, entre otras cosas. Así que ha sido una importante ayuda la que ha llegado de por lo menos 11 países, entre países latinoamericanos y también europeos, pero ahora ya están en retirada. Hace algunas semanas la canciller Urrejuela señalaba que se iba a solicitar ayuda para la reconstrucción de las viviendas, ayuda internacional. Sin embargo, eso no está confirmado porque hay 4 empresas que tienen en sus manos la reconstrucción y ellos están trabajando con personas privadas, o sea, más bien equipos privados. Por ende, ahora no podría haber aporte de ayudas internacionales, por lo menos eso es lo que nos han confirmado, pero la disposición de que eso pueda ocurrir está, pensando en que el primer plan es que se puedan construir 100 viviendas de emergencia semanales, pero si es que ese número aumenta, se podría llegar antes del mes de julio con estas más de 2.400 casas de emergencia, pensando en los más de 8.000 damnificados de este mega incendio, Mati, y la idea es que ojalá lo antes posible puedan estar esas casas de emergencia, por lo que ya señalábamos, el invierno llega más temprano acá en la región del Biobío. Muy bien, Daniela González, muchísimas gracias por toda esta información, por darnos también cuáles son las principales inquietudes de las personas ya cuando una vez los incendios comienzan a apagarse, y vamos a tratar de obtener algunas de las respuestas a estas inquietudes precisamente con quien vamos a conversar a partir de este momento. Estamos en contacto con la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Zabal. Paulina, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matilde. Muchas gracias por la oportunidad. Paulina, veíamos que usted hoy día tuvo una reunión con el presidente y quería preguntarle cuáles son específicamente los plazos que da el presidente primero para las viviendas de emergencia y luego para la reconstrucción. Veíamos que hay personas que están comenzando ya la reconstrucción y muchas que dicen que no pueden esperar hasta el mes de julio, pensando en que se están construyendo a razón de 100 casas de emergencia a la semana. Bueno, lo que el presidente ha planteado es que el propósito y el esfuerzo que está haciendo y que ha estado coordinando el Ministerio del Interior a través de Senapred es precisamente que las viviendas de emergencia, que son la etapa previa a la reconstrucción, estén antes del invierno y posibiliten que las familias puedan estar en un lugar seguro, donde tengan un cobijo por una parte, condiciones sanitarias y condiciones de conexión a la electricidad. Y en eso se está trabajando. No es una tarea fácil, es una tarea muy compleja porque implica tener empresas que provisionen las viviendas. En segundo lugar, posibilitar que en cada uno de los lugares se armen las viviendas de emergencia y sean trasladadas a lugares que en general están bastante alejados, porque este incendio ha sido fundamentalmente en áreas rurales. Pero creo que hoy día en todas las regiones se está trabajando para aquello y se está poniendo todo el esfuerzo, tanto del equipo de Senapred, del Ministerio del Interior, de las delegaciones presidenciales en regiones, para cumplir con esa meta que el presidente ha puesto. ¿Pudiera adelantarse esa meta pensando en que el invierno no empieza igual para todo el país? Más bien en el sur el invierno no tiene que ver con el inicio oficial del invierno, sino que ya en el mes de abril comienzan las primeras lluvias, digamos las temperaturas bajan. ¿Pudiera darse una celeridad aún mayor? Recién teníamos el despacho de Daniela González, ella decía que también se estaba viendo la posibilidad de contar con ayuda extranjera. ¿Eso pudiera dar más celeridad? Cuéntenos. Bueno, yo no soy la persona que está a cargo de las viviendas de emergencia, yo estoy a cargo de coordinar el proceso de reconstrucción, que es posterior a eso, y en ese sentido no soy la persona más indicada para entregar detalles. Lo que sí puedo decir que me consta y que hoy día se están haciendo todos los esfuerzos, en primer lugar, para aumentar proveedores, en segundo lugar, para generar el mayor flujo posible de viviendas en construcción, y en tercer lugar, para posibilitar que se instalen en cada uno de los lugares, cumpliendo con el compromiso de que las viviendas tengan el palme a la electricidad y tengan una fosa séptica y un baño que permita que las familias tengan una situación de confort y yo diría, de habitabilidad mejor. Eso se está haciendo en todas partes y evidentemente que se ha buscado recursos desde los distintos lugares para llegar a esa tarea.
y creo, lo que yo veo, por lo menos lo que yo constato cotidianamente, es que hoy día están movilizados todos los recursos para cumplir con aquello. Delegada, finalmente, o sea, más que finalmente, no, todavía no terminamos, pero usted dice que está encargada, claro, de la reconstrucción. Veíamos un vecino que decía, claro, tal vez la reconstrucción va a tardar 2, 3 años. ¿Cuál es el plazo que ustedes se han impuesto para lograr la reconstrucción? Usted lideró una tarea bien importante que fue exitosa, que fue lo de Santa Olga, pero este tiene características muy distintas. ¿Cómo se están definiendo los plazos y también las condiciones de esta reconstrucción? Porque entiendo que se va a tratar de aprender de las lecciones que nos deja este siniestro para poder modificarlas y prevenir para próximos eventos. Bueno, yo creo que lo que es muy interesante la forma en que usted formula la pregunta, porque efectivamente creo que un primer aprendizaje que se ha internalizado y que yo creo que ha sido muy exitoso en la gestión de esta emergencia ha sido incorporar esta etapa de las ayudas tempranas. Eso nunca había ocurrido en un proceso de reconstrucción. Este gobierno introdujo esta etapa donde se coordinaron las acciones de todos los ministerios bajo la conducción de la subsecretaria Francisca Perales, y eso permitió entregar 13 prestaciones que permiten que las familias se pongan de pie. Una de ellas es evidentemente la vivienda de emergencia, pero también fue el bono que se entregó a todas las familias. Luego toda el área de exención de algunos tributos y de pagos que las familias tenían que hacer, forraje para los animales, agua para los animales, atención a los niños, etc. Esa etapa de ayudas tempranas a mí me parece que es internalizar un aprendizaje muy importante, porque habitualmente estamos en la etapa de la emergencia, que en el caso de los incendios se puede extender mucho tiempo porque no es fácil controlar el fuego, y la etapa de la reconstrucción. El segundo aprendizaje que yo creo que se ha incorporado a plenitud acá es el tema de poner a todas las autoridades en disposición de cercanía. Esta idea de los ministros enlace, cada uno en las regiones, estando cerca de los alcaldes, apoyando a los equipos regionales, facilitando el contacto con el nivel central, disponibilizando recursos que a veces se encuentran escasos. Y esa misma réplica, en el sentido de los directores de servicios regionales en las regiones, en las comunas, ha permitido un nivel de proximidad tanto con los alcaldes, con las comunidades, como con las regiones, que yo creo que ha sido muy importante. Y eso ha alimentado de manera significativa las ideas con las cuales hoy día estamos trabajando para articular el plan de reconstrucción. Y el plan de reconstrucción, el plazo que pueda tener, porque ya ahí la gente puede también pensar cómo planificarse ellos mismos su propia actividad familiar, porque hay algunos que ya comenzaron y tal vez la idea no sea que comiencen individualmente, sino que se realice en esta armonización que se pretende. Sí, muy importante lo que usted está diciendo. Bueno, el plan de reconstrucción va a tener tareas y medidas que van a estar en ejecución de inmediato, y que son aquellas medidas que buscan generar mayor bienestar en las personas. Son las que están vinculadas precisamente al ámbito de la vivienda, las que están vinculadas al ámbito de generar continuidad en los establecimientos educacionales, las que están destinadas al tema del funcionamiento de los servicios de salud, aquellas que en realidad tienen que ver, por ejemplo, también con recuperar las fuentes de ingreso, con recuperar el suelo, que ha sido el hábitat no solamente de las comunidades, sino que también el desarrollo de actividades productivas. Ese conjunto de medidas son las medidas más inmediatas y las que van a desplegarse de alguna manera como continuidad de esta ayuda temprana. Luego hay medidas más estructurales. Perfecto. Y en esas estructurales, la reconstrucción propiamente tal, cuando tengamos ya estas 2.400 viviendas levantadas, ¿en qué tiempo podemos pensarlo? Bueno, si uno ve lo que ha planteado el ministro de Vivienda, el ministro Monte, ha señalado que el Ministerio de Vivienda va a desplegar todos los programas que tiene para facilitar
que las familias puedan adaptarse y las comunas puedan adaptarse al que les sea más cómodo, incluyendo el programa de autoconstrucción asistida. O sea, asumiendo que hay personas que quieren autoconstruir su vivienda y que lo que el Ministerio de Vivienda va a buscar garantizar es que eso sea con la asistencia técnica necesaria, cumpliendo las normas necesarias para que sea de calidad. Pero hay que recordar también que el ministro Montes ha estado impulsando, como parte del plan de emergencia habitacional que hoy día impulsa este gobierno, el tema de la industrialización de las viviendas. Y ese impulso que ha estado haciendo el ministro Montes va a ser muy relevante, precisamente porque en estas regiones la vivienda industrializada es una alternativa y puede facilitar enormemente el tema de llegar a la vivienda rural. La vivienda industrializada, Paulina, para que todo el mundo entienda, son viviendas que de la fábrica salen completas. Exactamente, o sea que todo el proceso de generación de los paneles y de las partes y piezas se hace en forma industrializada y luego se monta la vivienda en el lugar. Y eso puede asegurar la calidad que se busca y también generar mayor rapidez y por otro lado facilitar la instalación. Ahora bien, eso que está haciendo el ministro Montes en el caso de vivienda es lo que están haciendo todos los ministros, mirando las prestaciones o de alguna manera los programas que tienen para ver cuáles pueden hacerse de manera más rápida, facilitar la implementación en el territorio. Y esas van a ser las primeras medidas, pero luego hay un tema que usted ha dicho que es muy importante y que también es un compromiso del presidente. El presidente ha dicho que dado que esta tragedia en el fondo se ha emplazado precisamente en el área rural, que es el área donde hay más precariedad, en zonas donde hay más inequidad desde el punto de vista del acceso a los servicios, lo que se va a buscar es generar mejores condiciones de vida para el futuro. Y eso tiene que ver, lo hemos conversado con todos los alcaldes, con los gobernadores regionales, con los equipos regionales, de una manera muy importante durante estos días, tiene que ver con la provisión de ciertas infraestructuras que hoy día no existen y que van a permitir un despliegue de la región. Y finalmente, te ha dicho un tema bien relevante, que es cómo prevenimos. Y cómo prevenimos significa que asumamos los atributos, las características de cada uno de los territorios, pero también los riesgos. Y eso implica otro ámbito de medidas que son más estratégicas y que tiene que ver cómo se compatibilizan las distintas vocaciones productivas, cómo se generan medidas de mitigación y adaptación, cómo mejoramos los temas de ordenamiento territorial, que es un tema que tenemos, yo diría, débil en general en nuestro país. Entonces, el plan de reconstrucción va a buscar abarcar la dimensión del bienestar de las familias y de la recuperación de su ser integral fuentes de empleo. En segundo lugar, los temas que dicen relación con la infraestructura de las regiones para que queden en condiciones mejores de las que hoy día están. Y en tercer lugar, aquellas cosas que tienen que ver, no cosas, sino que aquellas medidas que tienen que ver con mejorar las condiciones de resiliencia, si se quiere, del desarrollo en cada uno de los territorios. Paulina, finalmente, y esta es una pregunta política, usted le dijo que sí inmediatamente a la llamada al presidente cuando la contactó para que se hiciera cargo de esta tarea de la reconstrucción. Usted pertenece al PPD, un partido que hoy está ahí después de la decisión de las coaliciones para las próximas elecciones de constituyentes, está tal vez más alejado de la esfera de poder. Pero ¿cómo ve usted la posición de su partido? ¿Cómo ve su propia posición? Porque usted no está en un cargo, sino que en una tarea, sin embargo, tiene la mejor evaluación de la última encuesta, incluyendo a todo el gabinete. Eso habla también de una esperanza, pero también de una posición política del PPD que le dice que sí al presidente cuando el presidente lo necesita. Bueno, primero quisiera aclarar que no soy PPD, soy independiente, y sí es verdad también que estuve durante mucho tiempo vinculada al PPD. En segundo lugar, yo me siento absolutamente comprometida con el éxito de este gobierno, y cuando el presidente me pidió, me sorprendió, pero me pareció que si yo podía aportar algo a una tarea, lo iba a hacer. En tercer lugar, como usted dice, yo estoy simplemente cumpliendo una función que es absolutamente acotada en el tiempo, circunstancial, temporal, y que lo único que busca es
ayudar a coordinar los esfuerzos que están haciendo todos los ministerios y ayudar a organizar este proyecto de reconstrucción, generando la mejor, yo diría, posible empatía entre los distintos niveles que hoy día están involucrados. Y en ese sentido creo que habemos muchas personas que hoy día estamos de alguna manera poniendo el mayor esfuerzo y parte del conocimiento acumulado al servicio de una causa que tiene que ver con enfrentar una tragedia, pero también de alguna manera poner a disposición los aprendizajes y proyectar para nuestro país mejor desarrollo territorial y mayor sustentabilidad en el desarrollo productivo. Muy bien, Paulina Zabal, delegada presidencial para la reconstrucción, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Vamos a seguir, por cierto, muy en contacto para conocer cómo avanza esta tarea. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde. El presidente de la República, Gabriel Boric, reagendó el próximo Consejo de Gabinete y puso paños fríos también a la discusión por un eventual ajuste ministerial. Espacios donde, por ejemplo, Giorgio Jackson, Antonio Urrejola y Nicolás Grau son los peor evaluados de acuerdo a las encuestas. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Quién es dentro y quién es fuera? La pregunta que ronda frente al posible cambio de gabinete que podría realizar el presidente Gabriel Boric para dar un nuevo aire al segundo año de su gobierno. Es cierto que el gobierno ha madurado, se han dado cuenta de los límites de su discurso y por tanto han abandonado el discurso, pero todavía no aparece el discurso nuevo. Un desafío paralelo al desempeño del gabinete, con una desaprobación del 64% según Pulso Ciudadano, mientras que las figuras peor evaluadas, según la encuesta CADEM de la tercera semana de febrero, son los ministros Giorgio Jackson, Antonio Urrejola y Nicolás Grau. Siempre disponemos de nuestro cargo para que el presidente estime quiénes son los colaboradores con los que quiere llevar adelante un proyecto que es colectivo, ¿no? Solamente 4 ministros, en definitiva, gozan de un mayor renombre y mayor identificación. Y un gobierno, sin lugar a duda, no puede tener un equipo de ministros con bajo nivel de conocimiento, porque es una gran debilidad para el gobierno y todo, en definitiva, termina rebotando en el presidente. Por eso la evaluación también está sobre los ministros sectoriales, ya sea por el ejercicio del cargo o la exposición pública, esto último reflejado por CADEM, donde, por ejemplo, pocos reconocen a los ministros de Obras Públicas o Culturas. Estaremos trabajando en terreno, trabajando con la gente, hasta que el presidente lo estime así necesario. No podemos estar constantemente, diversificando nuestra atención en estas temáticas contingentes. Nosotros queremos seguir nuestro trabajo y hasta que el presidente lo decida. Yo, más que un cambio de nombres, lo que espero es un reequilibrio de las alianzas. Yo espero, fíjate, la declaración de inicio de una segunda etapa del gobierno. Que se reconozca, dice, que hoy no es el mismo gobierno de hace un año. Será necesario para navegar mejor una ruta que ya dibujan los partidos oficialistas más allá del momento en que pueda ocurrir un ajuste ministerial. Me es indistinto cuál es el momento, si hay o no hay cambio, si vamos a consolidar las centralidades de las políticas que el gobierno está llevando adelante. Por eso los ajustes son una facultad solo del presidente y le corresponde a él establecer los tiempos, pero sin presiones electorales que al final desvirtúan el objetivo principal. Presión electoral que tiene a varios calculando el terreno frente a las elecciones de consejeros. Y aunque el cambio parecía inminente, partidos como el PPD plantearon en La Moneda postergar esa conversación. No quiero plantear una discrepancia con mi secretario general, pero quiero decir que creo profundamente que el cambio de gabinete tiene que ser cuando el presidente estime que lo tiene que hacer. Todas esas son opiniones que pueden ser muy valorables, pero la verdad es que quien decide es el presidente. Entonces me parece absolutamente inoficioso que sigamos dándonos vueltas en círculo. Paños fríos que también puso el presidente luego de reagendar el Consejo de Gabinete para el próximo 11 de marzo, fecha en la que precisamente el mandatario cumple un año en La Moneda. Los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian. Y los cambios de gabinete lo decide el presidente de la República, yo no, ni los editorialistas, ni los partidos. Según el mandatario, el cambio de fecha se debía sencillamente al aniversario del gobierno. Así las cosas, la pregunta ahora es si dicho encuentro será con el actual o con un nuevo gabinete.
Bueno, una intervención en el eje Alameda Providencia significó el retiro de carpas de quienes ya durante muchísimo tiempo están durmiendo en ese lugar. En total ya se ha sacado el 92% de ellas y se han reubicado a las personas que vivían. Los expertos pidieron continuar con este trabajo de acompañamiento de estas personas para reinsertarlas socialmente. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Son miles las personas que viven en situación de calle en todo el país. Solo en la región metropolitana son alrededor de 8.000. Los denominados rucos y carpas son algo común de ver en el centro de la capital. Es por eso que las autoridades han realizado una serie de intervenciones, principalmente en el eje Alameda Providencia, para poder reubicar a estas personas. Personas viviendo en situación de calle, niños y niñas y adolescentes viviendo en situación de calle, no podía dejarnos indiferentes y por lo tanto desde agosto a la fecha hemos decidido trabajar en un plan piloto. Ha habido una reducción de cerca del 90% de personas en esta situación. Pero sabemos que esto tiene que traducirse en un trabajo que se sostenga en el tiempo. Producto de estas intervenciones, siendo la última este martes, se redujeron los rucos y carpas de las comunas de Estación Central, Santiago y Providencia en un 92%. Trabajos que se han realizado en coordinación entre las municipalidades, las policías y el gobierno. Es importante que para nosotros exista esta coordinación, algo que tiene que ser permanente en el tiempo. Reconocemos la voluntad que hay también para poder dar solución a este tema que tiene que ver con poder generar albergues también temporales, ir solucionando el tema también que para nosotros es fundamental. Cuando asumí, habían 300 personas en situación de calle. A enero de este año quedaban 50. Y esto es un trabajo constante, muy serio, que hemos hecho con ellos. Mucho mejores condiciones en el eje Alameda Providencia. Sin embargo, ese trabajo tiene que ser sostenido en el tiempo y tiene que ser un trabajo que permita cambios estructurales. Al realizar un recorrido por el eje Alameda Providencia, horas después de la última intervención, la zona lucía así, sin rucos ni carpas. Las personas que pernoctaban en el lugar por ahora no volvieron. Es por eso que la reubicación de los afectados es parte fundamental del proceso. En el caso de que sean familias, son residencias las que permiten albergar cuando existen niños, niñas o adolescentes, albergues para personas o incluso para parejas cuando están muchas veces en esta situación de calle. Y para las personas mayores de 50 años que tienen una condición crónica, existe un programa desde el año 2018 que se llama Vivienda Primero, que consta de un arriendo por más plazo, por 36 meses. Específicamente se gestionaron residencias en las comunas intervenidas a través de organizaciones que tienen convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, una medida que se viene trabajando hace meses y que permitió, por ejemplo, que 125 niños, niñas y adolescentes dejaran las calles y fueran reubicados, un trabajo que no debiera terminar allí. La situación de calle es una situación extremadamente vulnerable en la cual hay muchos riesgos para los niños y para las familias en las que los niños participan. Por lo tanto, hay un objetivo prioritario que es que esas familias salgan de la calle y puedan iniciar procesos de integración social. Una vez interrumpido esa situación de riesgo, el objetivo es acompañar su proceso de participación en las instituciones, de ejercicio de derechos y de incorporación en el país. Integración social y acompañamiento que debe ser para todos aquellos que sean reubicados, así lo aseguran los expertos, puesto que muchos de ellos vuelven a la calle. Siempre va a ser bueno que se les busque alternativa, la derivación. Si solo es desplazar a estas personas hacia otros barrios, hacia otras plazas, hacia otros sectores, estamos mal. Los vamos a sacar a lo mejor de la parte más visible, más pública, pero esas personas, si no tienen una atención permanente en el tiempo que vaya a resolver los problemas de fondo que presentan, simplemente lo que vamos a hacer es desplazar a estas personas hacia otros sectores generando nuevos problemas. Desde el gobierno aseguraron que este trabajo se hace en compañía de trabajadores sociales que entregan diversas herramientas para permitir su integración, tanto laboral como para acceder a diferentes beneficios sociales. Un plan piloto que ha dado buenos resultados en la región metropolitana y que se espera replicar prontamente en otras zonas del país. En medio del despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte, autoridades locales pidieron al gobierno agilizar los acuerdos con Bolivia para permitir la reconducción de migrantes en la frontera. Desde el Ejecutivo señalaron que las negociaciones ya comenzaron con el país vecino. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto.
haga la cosa que me corresponde. Muchas gracias, que tenga buen día. Solo esta zanja separa la frontera de Chile con Bolivia en la comuna de Colchane y la presencia de las Fuerzas Armadas ya se siente en el sector, una zona que pese al despliegue militar aún tiene problemas que resolver, precisamente con el país vecino. En Bolivia, cuando empezó la crisis migratoria, se intentaron varias reconducciones y el resultado fue muy tenso porque no había habido conversaciones previas, esto pasó en años anteriores, y por lo tanto las personas que se reconducían eran rechazadas y volvían, quedaban en territorio nacional. Y es que actualmente ambos países no cuentan con un acuerdo en materia de reconducción de migrantes. En términos simples, si una persona extranjera ingresa a Chile de manera irregular desde Bolivia, este último país no aceptará su retorno si no se trata de un ciudadano boliviano. Existe una tarea pendiente de la Cancillería, el cual a través de relaciones de amistad debe generar estas instancias para que Bolivia se haga responsable o pueda aceptar a aquellos que ingresaron por ese sector. Al no haber reconducción, todos los inmigrantes que ingresan al país se quedan en Alto Hospicio, generando un tremendo problema de hacinamiento. Tenemos más de 10.000 familias viviendo en condición de toma, de los cuales estimamos nosotros que más del 70% son inmigrantes, y muchos de ellos irregulares. Llamado que hacen las autoridades de la zona norte del país, y es que si bien valoran el despliegue militar en la frontera, insisten que no contar con un protocolo común entre Chile y Bolivia dificulta el accionar de las Fuerzas Armadas en el control migratorio. Nosotros creemos que hoy día el esfuerzo y el gobierno debe establecer una comunicación expedita, inmediata, de tal manera que pueda prevenir situaciones como la que en algún momento sucedían cuando veíamos importantes flujos de ingreso de personas. Estas personas eran detenidas, se generaba un control de identidad, pero no eran posible que pudiesen ser reconducidas si no tenían nacionalidad boliviana. No es posible que solo Chile esté aceptando migrantes y el resto de los países no se haga cargo. Este es un problema regional, zonal, y ahí tiene que correr la diplomacia. Diplomacia en la que dicen desde el gobierno han estado trabajando. En agosto de 2022 habrían comenzado las negociaciones con Bolivia en materia migratoria, todo a través de la Cancillería y también el Parlamento andino. Hemos tenido ya una reunión, hemos ya trabajado un protocolo de reconducción y hoy día la Cancillería se encuentra en conversaciones, digamos, bastante avanzadas, porque hemos avanzado bastante nosotros como contraparte en materia de migración. Fue el mismo gobierno, en abril del año pasado, que prohibió devolver a extranjeros no bolivianos con Bolivia. Cerca de 50.000 extranjeros no bolivianos ingresaron clandestinamente por ese país. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas hoy solo son anfitriones de estos migrantes. A todas las personas que el paso hacia Chile se encuentra cerrado, razón por la cual, en el caso de ingresar de forma ilegal, serán reconducidos de forma inmediata. Reconducciones que siguen sin lograr un consenso. Los esfuerzos de Chile están ahora en recomponer las relaciones internacionales con Bolivia, ya con la puesta en marcha del despliegue militar en la frontera. Autoridades se preparan adoptando distintas medidas para enfrentar la vuelta a clases, pero también las manifestaciones estudiantiles que han sido ya convocadas en distintos puntos de la capital para los próximos días. Desde La Moneda han señalado que no hay razones para llamar a movilizarse, ya que se ha cumplido con varias de las demandas estudiantiles. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Reparación de vidrios, limpieza de escombros de las protestas estudiantiles y la compra de nuevas sillas y mesas son parte de las medidas para mejorar la infraestructura de los establecimientos previo al inicio de clases 2023, donde también se espera el regreso de las manifestaciones en la capital. Esperamos que cualquier forma de expresión o manifestación para la mejora de los establecimientos educacionales, para poder avanzar en demandas que pueda plantear el movimiento social, sea justamente priorizando aquellas solicitudes, petitorios, miradas y no con hechos de violencia. Pequeñas alarmas que preocupan a las autoridades. Para eso, Carabineros ha dispuesto del Plan Marzo para abordar las distintas convocatorias, el cual iniciará este miércoles
y contará con un despliegue policial en los alrededores de los liceos emblemáticos, como también en zonas sensibles del eje Alameda, entre Plaza Baquedano y Echaurren. Nosotros siempre estamos tratando de saber lo que está ocurriendo, especialmente a través de redes sociales. También hay un llamado para el día 9 de marzo que también se está planificando. No obstante ello, comentarle que también ya estamos trabajando a contar de mañana. Nosotros vamos a reforzar los servicios, especialmente en horario temprano de mañana. Medidas para evitar disturbios ya vistos en las manifestaciones, donde encapuchados y sujetos con overoles blancos lanzaban bombas Molotov y quemaban incluso buses del sistema Red. Algunos grupos estudiantiles han llamado a realizar un mochilazo y otros están organizando distintas actividades para el 8 y 9 de marzo. Organizando y proyectando nuestro encuentro de inicio de año, instancia en la cual analizamos la situación de nuestro liceo y la situación de la educación en general, y a la par también zanjamos las demandas, las cuales serán las que vamos a impulsar durante todo el 2023 desde el movimiento estudiantil. En conjunto también a una movilización que estamos levantando por parte de la ACES para las 18 horas en el Metro Elisa Correa, en la comuna de Puente Alto, que es un territorio en el cual nosotros trabajamos. Desde La Moneda, el llamado es a que las dirigencias estudiantiles puedan dialogar con las autoridades y no convertir las demandas en hechos violentos. Y que esas movilizaciones ojalá sean de manera pacífica. Cuando eso lamentablemente nosotros se transforma en un acto de violencia, que lamentablemente esos actos de violencia atentan contra el propio pueblo, contra las propias personas, quemar un bus o interrumpir el tránsito de quienes van a su jornada laboral, claramente lo que hace es deteriorar la calidad de vida de las personas. Eso es no tener conciencia, primero, ni de clase, y segundo, tampoco tener conciencia respecto del valor que tiene el trabajo, ¿no es cierto?, y el tiempo de los otros. El 2022 fue un año marcado por diversas protestas, principalmente en las inmediaciones del Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo de Aplicación y el Liceo Barros Borgoño, lo que ha provocado que ahora ya no están completando todas sus matrículas mediante el sistema de admisión escolar. Sabíamos que no íbamos a enfrentar a una baja postulación porque los hechos de violencia están sobre la mesa y no los vamos a esconder. Pero yo te podría decir hoy día que iniciando marzo, hemos logrado la matrícula con la que terminamos el año pasado. Creo que uno tiene que creer en los estudiantes, de que en general ellos están conformes y han visto que efectivamente se ha hecho una inversión. El tema de seguridad pública no necesariamente está vinculado con reivindicaciones específicas y por lo tanto no puede trepidar ni el municipio ni el gobierno en seguir llevando adelante las mejoras, pero por otra parte, independiente de ello, aplicar un plan de mano dura de seguridad que permita a la gran mayoría de los estudiantes de los liceos emblemáticos desarrollar su año académico con tranquilidad. Medidas de orden público que estarán a cargo de la delegación presidencial en coordinación con las policías. Pese a eso, desde la Municipalidad de Santiago aseguran que trabajarán en la interna de los establecimientos, la convivencia escolar, la mejora de infraestructura y las demandas históricas que han planteado las movilizaciones. Chile Vamos trabaja en una propuesta paralela al proyecto de reforma de pensiones ingresado por el gobierno. Desde la oposición aseguran que deben garantizarse puntos mínimos que según ellos no están incluidos en la iniciativa. Mientras el oficialismo los acusa de dilatar el tema que lleva esperando años en nuestro país. Los detalles en el informe de Macarena Román. ¿Presidente va al Ministerio de Hacienda? Vamos al Ministerio de Hacienda. Vamos a conversar y quiero aprovechar de saludar a los funcionarios. Y es que en el Ministerio de Hacienda se concentrarán al menos dos desafíos que debe enfrentar el gobierno este año: aprobar una reforma tributaria y buscar los consensos para avanzar en la tramitación de la tan esperada y a veces cuestionada reforma de pensiones. El gobierno, respecto a la reforma previsional, no tiene líneas rojas, pero tiene propuestas, tiene los datos y tiene también una propuesta que estima que es consistente. Consistencia que al parecer no satisface a todos. En Chile Vamos trabajan en su propia propuesta de reforma con 3 ejes. Todo pese a que este tipo de proyecto solo puede ser presentado por el Ejecutivo,
que suban las pensiones de todos los chilenos, que los ahorros de los trabajadores se mantengan de los trabajadores y todos sus ahorros sean heredables, y que sea un sistema sustentable, sostenible en el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aumentar la cotización previsional, haciendo solidaridad con un porcentaje menor de este 6%, y la gran mayoría de ese 6% llevarlo a capitalización individual para que rente más en el largo plazo. Justamente el 6% adicional que propone el gobierno es el punto que más controversia ha generado. Desde Libertad y Desarrollo, que trabajan junto a Chile Vamos, comparten que el sistema actual requiere mejoras, pero distintas a las propuestas por el Ejecutivo. Esta reforma tampoco tiene incentivo para fomentar la informalidad, ni tampoco hay una agenda de empleo que se enfoque en eso explícitamente. Aunque desde el oficialismo creen que las críticas de la oposición solo buscan prolongar los cambios, parlamentarios plantean que la oposición está trabajando en propuestas que ya están garantizadas en el proyecto del gobierno. Ahora nos preocupa que estas propuestas vayan en la línea de defender el negocio de las AFP y no de mejorar las pensiones, que es lo que a nosotros nos interesa. Me parece muy claro que la derecha quiere dilatar, quiere hacer tiempo para que las AFP sigan metiendo la mano al bolsillo de los chilenos. La verdad es que uno no sabe muy bien qué es lo que propone la derecha en materia de pensiones, porque proponen que se mantenga la propiedad de los fondos cuando eso la reforma lo garantiza. Proponen la heredabilidad de los fondos cuando eso la reforma lo asegura. Una reforma que ha sido postergada por más de 15 años, 3 mandatos presidenciales, y los montos que reciben quienes se jubilan solo han aumentado en su mayoría por aportes del Estado. Esto aun cuando para la ciudadanía es uno de los temas más relevantes. Según la última encuesta CEP, es la tercera prioridad. Para eso tenemos toda la voluntad de diálogo político con la oposición y entendemos que también necesitan y quieren hacer llegar sus propuestas. Lo importante es que este proceso de diálogo no se estanque y que no haya atrincheramiento. El gobierno estaría en busca de concretar la mesa técnica a fines de marzo o principios de abril, con el fin de llegar a acuerdos respecto al proyecto de reforma de pensiones, el cual ya fue aprobado en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara y debería seguir a la brevedad con su trámite en particular. Cambiamos de tema. Las autoridades confirmaron el hallazgo de objetos arqueológicos en medio de excavaciones para construir la línea 7 del metro. El proyecto de rescate arqueológico comenzó en agosto de 2022 y ha logrado rescatar material que data del siglo XIX y de principios del siglo XX. En este caso, los objetos encontrados corresponden a materiales como cerámica, loza, vidrio y restos óseos animales. Estos serán entregados al Museo de Historia Natural y posteriormente se buscará gestionar su exposición en distintas estaciones del transporte público. Lo que estábamos viendo recién justamente con el equipo de arqueología es que las materialidades más importantes que se están encontrando aquí son restos de cerámica, restos de loza, restos de también vidrios, elementos de vidrio y también algunos restos óseos, pero principalmente de animales menores que se usaban para alimentación. Eso es lo que se ha encontrado aquí también, por supuesto, temas de distintos elementos constructivos, a partir de ladrillo, a partir de piedra y otras particularidades también, canales de tránsito de agua. Eso es lo que nos estaban mostrando recientemente de los principales hallazgos que están aquí en este sitio específicamente. En el caso de la línea 7 tenemos distintos lugares donde estamos haciendo este trabajo de rescate arqueológico que tiene distintas etapas y distintas fases que en conjunto con el Ministerio de las Culturas, conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales, nos lleva a poder rescatar la historia de Chile, la historia y la prehistoria, y nos hace que vayamos generando un mayor valor cultural. Junto con esto también hemos establecido distintos mecanismos a través de los cuales podemos no solo entregarle al Museo de Historia Natural, no solo al Consejo de Monumentos Nacionales estos hallazgos, sino que también los vamos poniendo en valor, como llamamos nosotros, lo ponemos a disposición de los usuarios de las líneas para que puedan observar lo que se ha ido encontrando. Cifras positivas obtuvo el gremio del turismo durante estas vacaciones. Ya sin medidas sanitarias, el sector volvió a los números registrados antes de la pandemia, especialmente respecto del número de viajes dentro del país. Ángela Rayman nos cuenta más.
Se termina el periodo estival y el sector del turismo comienza a hacer sus primeros balances. Uno de los gremios más afectados por la pandemia, ya sin medidas sanitarias más estrictas, empieza a registrar una importante recuperación. En esta temporada alta que estamos cerrando con 5.9 millones de pasajeros que han viajado a través del aeropuerto de Santiago. Una cifra importante, pero que aún no es definitiva. Esto porque algunos comienzan recién sus vacaciones. Me voy con 2 amigos. Ah, ya. Sí, de vacaciones. Mira, ¿de vacaciones ahora? Sí, todo marzo. Mira, ¿por qué elegiste marzo? ¿Más barato? Porque no habían pasajes y más barato. Esperaron esta fecha por un tema también de presupuesto, ¿no? Sí, porque enero y febrero muy caros los precios. En el aeropuerto internacional, durante los meses de diciembre a febrero, llegaron más de 1.200.000 turistas extranjeros, número que marca un considerable aumento en comparación a los años 2021 y 2022, cuando se registraron poco más de 75.000 y 200.000 pasajeros respectivamente. Eso sí, a pesar de que las cifras son positivas, aún no se llega a la recuperación plena. Las proyecciones son optimistas. Son cifras que nos muestran que el tráfico aéreo y de pasajeros se reactiva gradualmente, aunque en estos meses de verano aún estamos un 16% por debajo del 2020, antes del inicio de la pandemia. Esperamos que lleguen poco más de 3,5 millones de turistas extranjeros. Esto en global y en el total va a estar un poco por debajo de un año sin pandemia, pero ya en el segundo semestre deberíamos estar recuperando las cifras prepandémicas. Las buenas noticias son para el turismo interno. Durante esta temporada hubo más de 22 millones de viajes dentro del país, cifra que incluso es mayor a la registrada durante 2019. Eso sí, el gremio del turismo insiste en que es necesario avanzar en el número de turistas internacionales que llegaban a Chile durante los años anteriores a la crisis sanitaria. Hoy día tenemos tan solo 2.080.000 ingresos extranjeros y necesitamos llegar sobre los 5 millones, que eran los promedios que teníamos prepandemia. Las deudas que generó la pandemia fueron muy grandes y necesitamos recuperarlas. Nos estamos acercando a números considerables y nuestra estimación es que al mes de marzo, contando diciembre, enero, febrero y marzo del 2023, vamos a superar el 1,5 millones de turistas extranjeros llegando al país. Los incendios forestales en Ñuble, Biobío y la Araucanía también han afectado el turismo receptivo en esos sectores. Por ese motivo, las autoridades anunciaron que se centrarán en potenciar los atractivos de las regiones del centro-sur del país durante el resto del año. Se está monitoreando y evaluando la situación y la afectación que tuvieron los incendios, porque ciertamente en esos destinos las expectativas que habían, que eran muy buenas, no se cumplieron y vamos a tener que ir en ayuda con distintos instrumentos y acciones para poder recuperar en cierta medida la afectación que tuvieron por los incendios. Nuevas inversiones estructurales se llegan también al sector respondiendo a los desafíos aeroportuarios del gobierno. Fortalecer la conectividad y fomentar la actividad económica a nivel nacional es una de las prioridades. Y es por eso que este año 2023 tendremos licitaciones en asociación público-privada para aeropuertos en Chile por $625 millones. Una cartera ambiciosa en todo Chile, en mejores aeropuertos, ampliaciones, mejoramiento de servicios, mejoramiento de estándares. El empleo en el turismo también se ha recuperado paulatinamente. Actualmente hay más de 600 empresas ligadas al gremio ocupadas. Sin embargo, el desafío continúa siendo mayor, ya que aún falta recuperar más de 30.000 empleos en el sector. A esta hora comenzamos la revisión de las noticias internacionales junto a Jacinta Molina y vamos a comenzar en Estados Unidos, donde Nueva York y Boston se preparan para su mayor tormenta de nieve de la temporada en un invierno que ha azotado particularmente a zonas donde tradicionalmente no ocurrían estos fenómenos. Hemos tenido nieve en California. Bienvenida, Jacinta Molina. Buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Claro, y además de ese antecedente se suma, por ejemplo, lo que han vivido en algunas zonas de este país los habitantes en los últimos días de nevadas, tormentas y hasta tornados que han azotado al mismo tiempo algunos territorios de los Estados Unidos. Ya lo decíamos en lo que son ya las últimas semanas de este invierno
en el hemisferio norte. Nos estamos despidiendo acá en el sur del verano y ocurre lo mismo, eso sí, con el invierno en el hemisferio norte. Bueno, vamos a revisar todo lo que ha acontecido en esa parte del mundo con estas tormentas, este temporal, en el siguiente informe que preparó Kevin Reynoso. Desde la semana pasada que Estados Unidos vive los efectos de una nueva tormenta invernal, producto de una baja de presión proveniente del Ártico y que ha dejado estas postales. Esta vez el estado más afectado ha sido Oklahoma, donde se reportaron al menos 9 tornados simultáneos que han causado daños severos en sectores rurales y urbanos. En el vecino Texas, las ráfagas de viento llegaron hasta los 183 kilómetros por hora, que equivalen a un huracán de categoría 3. Un fenómeno al cierre de la temporada invernal que causó sorpresa entre los residentes y expertos. Tradicionalmente, las llanuras del sur, habituadas a tornados, por así decirlo, no comienzan a recibir tornados y estos brotes de clima severo hasta quizás marzo, especialmente abril y mayo. Esa es la temporada alta de tornados en las llanuras del sur, así que esta es una llegada bastante prematura. Este tipo de daño con el viento, no había visto nada así en los más de 20 años que llevo viviendo acá. En total se han registrado más de 175 tormentas, la mayoría en Kansas, Oklahoma y Texas, en el sur de Estados Unidos. Y hasta el lunes por la noche, más de 200.000 hogares y negocios en todos los países se encontraban sin electricidad. Las condiciones climáticas extremas han afectado a todo el país de distinta forma durante los últimos días. La semana recién pasada, en el sureste los termómetros marcaron temperaturas típicas de verano y ahora en el oeste se registran intensas nevazones y bajas temperaturas, incluso en estados como California, conocido por su clima cálido. Hoy la realidad es distinta y cubiertos de nieve sus residentes intentan adaptarse a estas condiciones inusuales en la zona. Es bastante complicado manejar. Es realmente difícil controlar el auto. Está muy resbaladizo. Nunca habíamos tenido que poner cadenas en nuestras 4 ruedas, así que definitivamente estamos hablando de una gran tormenta. Que tengamos que emitir una advertencia de ventisca, una de las primeras que emitimos en décadas, demuestra la naturaleza inusual de este evento, donde no solo hay mucha precipitación en las montañas, sino que también aquí abajo, más cerca del océano donde todos vivimos. Los expertos aseguran que el clima extremo será un fenómeno cada vez más común en todo el mundo, debido a la crisis climática, que cada vez se intensifica más y cuyas consecuencias ya se sienten en la vida cotidiana de las personas. Claro, y algo que se suma, por ejemplo, a lo que revisábamos ayer, que continúa el día de hoy con un temporal también de frío extremo, por ejemplo, en España. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a mantener en Europa, Euroasia más bien, porque Rusia durante esta jornada denunció ataques ucranianos con drones. Es una denuncia que hicieron desde el Ministerio de Defensa ruso. Ataques en su territorio. En su territorio. No en zonas donde se está librando batallas, en su territorio. En su territorio. De hecho, hasta una autoridad en Moscú también denunció uno de estos ataques sobre esa zona y lo cierto es que acá estamos hablando de una situación que elevaría mucho más las tensiones de confirmarse. ¿Por qué les digo de confirmarse? Porque hasta el momento Ucrania no ha hecho ninguna declaración al respecto, ni confirmándolo ni tampoco negándolo. Claro que todo esto está también en el contexto de esta guerra que en la actualidad se ha acotado al territorio ucraniano o a zonas que están siendo controladas actualmente por Rusia, pero en territorio ucraniano. ¿Qué es lo que dicen desde el Kremlin? Que fueron 3 intentos de ataques fallidos, uno de ellos a infraestructura civil, ese es el que se denuncia en Moscú, y que fue el sistema de defensa ruso el que impidió que tuvieran éxito. Y las imágenes que estamos revisando tienen que ver con otra situación también que se generó durante esta jornada y que eleva las tensiones, tiene que ver con el cierre del espacio aéreo en San Petersburgo, que es la segunda ciudad más grande de Rusia y que es una medida que informó después el Ministerio de Defensa de ese país para la realización de ejercicios de defensa. ¿Por qué motivo?
no se ha aclarado cuál es la situación que hizo cambiar todo aquello, tampoco se ha especificado, pero ocurre precisamente en este día donde además ya se ha informado que el gobierno ruso, el presidente Vladimir Putin, ha ordenado reforzar las fronteras ante este supuesto ataque con drones ucranianos que no ha sido confirmado, ya lo decíamos, por Ucrania, pero tampoco ha habido acá declaraciones, por ejemplo, de inteligencia de gobiernos de Occidente que entreguen más antecedentes al respecto. Sería un hecho gravísimo de confirmarse, pero si no se ha confirmado también es una excusa para Putin para elevar el nivel de las tensiones, como tú bien decías. Así que esperamos entonces que se produzca esta aclaración, aunque es difícil porque eventualmente cayeron en un territorio que ya no dominan nada más que los rusos. Exactamente, así que vamos a ver también, porque todo esto ocurre, ya lo decíamos, cuando están complicándose las cosas, por ejemplo, en el este de Ucrania, en Bakhmut también, el gobierno de ese país ha declarado que hay una situación difícil que se está viviendo. Sabemos que es ahí donde en el último año, sobre todo en los últimos meses, se han concentrado los ataques, la batalla, en vista de que otras operaciones, como por ejemplo en Kiev y otras ciudades ya más al oeste o norte de Ucrania, ahí no hubo un buen resultado para las tropas de Moscú. Y en esa ciudad está este grupo de milicianos del grupo Wagner, que bueno, ellos tienen otro tipo de tácticas que se usan en la guerra, muchísimo más agresivas, por lo tanto se han denunciado muchísimos crímenes. Exacto, un grupo de mercenarios, se habla de una especie de ejército privado para Vladimir Putin. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a trasladar a nuestra región con una situación que se mantiene de caos absoluto en los aeropuertos de Colombia. También se han visto afectados algunos en Perú y otros donde opera una compañía aérea colombiana llamada Viva Air, que de la nada, repentinamente, la noche de ayer anunció que suspendía sus vuelos de manera temporal, citando problemas financieros. Es una empresa low cost que ya hace varios meses atraviesa complicaciones financieras, que está en un proceso de fusión con otras compañías. Avianca, se habla en los medios colombianos, que está intentando comprar a esta compañía para salvarla de la quiebra, un proceso que tiene tiempo, que toma un tiempo además, y que todavía no ha sido aprobado. Lo cierto es que esta decisión de Viva Air de suspender sus vuelos ha generado que, por ejemplo, miles de personas hayan quedado varadas en diversos aeropuertos, no solamente colombianos, sino que también en otros internacionales donde opera esta empresa. Y durante esta jornada, lo que ha respondido la compañía es que las personas que tienen los pasajes deben estar atentas a sus redes sociales, a sus plataformas de comunicación. No han entregado más detalles. El gobierno, por su parte, y Aeronáutica Civil, lo que está intentando es obtener un cupo, sobre todo para aquellos que tienen pasajes esta semana en otras compañías, sin costo, para que puedan llegar a sus destinos y claramente salir de esta situación. Y la misma empresa el día de hoy negó que esta determinación haya sido una medida de presión. ¿Por qué de presión? Para acelerar esta fusión que está en trámite y que podría salvarla de la quiebra. Me imagino, Mati, que tú has escuchado la sesión 53 de Shakira con Bizarrap. Por supuesto. Uno de los temas más escuchados claramente y de la música latina, por cierto. Bueno, en una entrevista, una de las primeras que ha dado Shakira después de grabar ese tema y de romper todos los récords, por cierto, de la música hispana, dio más detalles del origen de esta canción. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Por lo menos grabar junto a Bizarrap, este artista también muy famoso en la música latinoamericana. Claro, exactamente. Un grande él. Pero claro, la idea fue grabar con él. Esa era la idea. Esa era la idea. El tema, el contenido, la letra, no sé si el hijo de Shakira, Milán, sabía de la letra o no. Lo cierto es que Shakira ha dicho en esta entrevista que su hijo Milán, de 10 años, el mayor, le dijo: él es un dios de la música, tienes que grabar con él. Y ella le decía: mira de quién tengo un mensaje, mira quién me ha escrito para grabar algún tipo de colaboración. Y siguiendo entonces la sugerencia de su hijo, Shakira hizo esta grabación. Acá hay un momento donde ella comenta en esta entrevista esa determinación. Vamos a escucharla. Shakira, aquí, por favor. Shakira, Gerard. Un beso.
Dijo, mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino. Y le digo, mira quién me ha escrito. Y era Bizarrap. Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre creí que era más bien frágil. Claro, porque es una entrevista además en la que ella ahondó en el tema de su ruptura, en estas canciones, por cierto, pero además daba a conocer este detalle no menor. Habían unos reportes de prensa que hablaban algo así, pero ahora ella misma lo ha confirmado. Así bueno, y hay una segunda versión también. ¿La canción nueva dices tú? Exactamente, sí, con Karol G. Sí. Bueno, ahí entonces está la razón, las primeras... Se empieza a desclasificar un poco el backstage de esta canción exitosísima que hemos escuchado durante todo el verano. ¿Quién no se la sabe? No sé si no se la sabe, pero quien no ha cantado más de 3 veces. Exactamente. ¿Quién no la ha escuchado más de 3 veces? Exactamente. Está en todas partes. Bueno, Jacinta, muchísimas gracias por esta entrega que termina hoy día con algo más liviano después de todas las noticias duras que siempre nos toca entregar. Muchísimas gracias y nosotros a esta hora vamos a contarles de las dificultades que enfrentan tanto en diagnóstico, tratamiento y medicamentos las personas que padecen de enfermedades raras. Bueno, precisamente el día de hoy se celebró el Día Internacional de este tipo de enfermedades y Francisco Verdejo nos muestra los detalles. Este camino es duro, este camino es difícil, esto es a nivel de toda la vida, no se acaba solo con la muerte. Afectan a 5 personas entre 10.000 habitantes. Sus características son inciertas, sus tratamientos complejos y su diagnóstico difícil. Se trata de las enfermedades raras, aquellas que tienen características específicas y solo afectan a un pequeño porcentaje de la población. En su mayoría son genéticas y se dan en la infancia, pero como sus síntomas son variables, las hacen difíciles de diagnosticar. En aquellos casos en que la condición no queda bien definida, o sea, no es claro que hay un diagnóstico preciso, es donde se abre esta posibilidad de enfermedades de baja frecuencia. El 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras y en Chile el escenario es complejo. Debido a la pandemia del COVID-19, hubo tratamientos y diagnósticos que quedaron en pausa. Las consecuencias de esto son claras. Mucha gente que recayó porque no pudo ir a sus controles, porque los controles tienen que ser seguidos, por lo menos cada 6 meses. No pudo acudir, los hospitales estaban colapsados con el COVID, entonces hemos tenido gente que lamentablemente tuvo recaídas. La principal consecuencia es que aumenta la lista de espera para todas las condiciones crónicas y eso hace que enfermedades de diagnóstico difícil sea aún más difícil de lograr. El financiamiento es otro tema. Según organizaciones de pacientes y médicos, programas como la Ley Ricarte Soto cubren pocas enfermedades raras y dejan en evidencia la necesidad de contar con una ley específica. Entonces tiene que haber una ley rápida, que dé pronta atención a estos enfermos y obviamente el acceso al tratamiento. La espera ha sido larga. En 2011 ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes, que hasta el día de hoy sigue en su trámite legislativo. Otro avance es la recién creada Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas, institución que sería a cargo de estas patologías. Va a tener como propósito, primero, estar liderando todos los procesos de protocolos clínicos y de mejora de procesos de atención para personas que tienen condiciones que son enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, ¿sí? Además, la oficina va a tener un rol de coordinación y articulación dentro del Ministerio de Salud para asegurar que los equipos dentro de los servicios de salud tengan articulación, o sea, que no tengamos una odisea diagnóstica. Sin embargo, para avanzar en políticas públicas es necesario saber cuántas personas viven con enfermedades raras en Chile. Situación difícil porque no hay ningún catastro hasta el momento. Yo creo que una conversación que debería ir más profundo y debe haber un plan que partiera por reconocer cuántos pacientes hay, dónde están ubicados para poder focalizar los esfuerzos. Aunque los pacientes no pierden la esperanza. A pesar de todo, siguen motivados para buscar mejoras. Por más que uno se sienta físicamente desgastado, siempre tiene 2 opciones. O echarse a morir, simplemente, o tirar para arriba. Y yo creo que siempre es mejor tirar para arriba, nada imposible.
Un escenario complicado, pero no imposible, dicen los pacientes, sobre todo cuando se trata de mejorar la calidad de vida. A esta hora es momento de hacer una pausa en CNN Chile, en CNN Prime. Noticias son noticias. Al regreso estamos con todo el mundo deportivo y también lo que está pasando en el ATP Chile. Así que no se vaya, ya estamos de regreso. Vamos a ver si efectivamente es la despedida de Ana Gabriel. Ya hemos visto a otros artistas que anuncian despedidas y después siguen cantando. Vamos a esperar entonces cómo sigue esta gran artista y nosotros nos despedimos a esta hora en CNN Prime. Los invitamos a que sigan junto a nosotros porque ya llega CNN Tiempo y luego Futuro 360. Martes ya, 28 de febrero, último día, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.